Esta presentación trata sobre la relación salud-enfermedad según el contexto histórico-cultural, cómo ha evolucionado a través de la historia. Vamos a mostrar cómo salud y enfermedad son significantes, son representaciones sociales. Esto es, modo de pensar, sentir, que no han sido siempre iguales. Ahora no tenemos las mismas ideas que hace 200 años o hace 2000 años, pero tampoco esas ideas o esas formas de entender han desaparecido. Más bien se trata de un proceso acumulativo. A través de la historia, los seres humanos no hemos entendido lo mismo por estos conceptos. No siempre los seres humanos hemos entendido lo mismo. Pasaba antes y eso también ocurre ahora. Entonces, mucho más allá de ser definida o entendida como la ausencia de enfermedad, es evidente que se trata de una construcción social histórica, hecha por personas que cooperan entre sí a lo largo del tiempo y en un espacio en común, con cultura y subjetividades también en común. Básicamente son tres los paradigmas para explicar, o las nociones básicas para explicar, que han existido a través de la historia sobre esta relación enfermedad-salud, salud-enfermedad. Y se plantean en orden cronológico. En esta página las vemos a manera de pantallazo, pero luego se desarrollarán más a continuación. En un primer momento responde a una concepción ontológica de entender o de comprender qué es la enfermedad. Ontología es la disciplina relacionada con la búsqueda de la definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o los modos generales de ser de las cosas. Es la investigación, teórica por supuesto, del ser en tanto que es, más allá de los casos particulares. Es la búsqueda del conocimiento filosófico de la verdad de ese ser. Por eso está relacionada con cuestiones filosóficas, metafísicas y religiosas. Entonces, la enfermedad significa la pérdida de algo. Es la pérdida de un don, de algo que se tenía, de algo que se tenía que fue otorgado por alguien externo, por la divinidad, por un dios, por algo más allá de uno. Representa algo malo, representa un castigo la enfermedad, algo que le ocurre a la persona por algo que hizo o que no hizo, por una transgresión, a los ojos de la divinidad. Por algo será, algo habrá hecho. Ejemplo de este algo habrá hecho sería, por ejemplo, la lepra. En el Antiguo Testamento es un ejemplo de enfermedad a causa de una transgresión. Esa transgresión no se sabe a ciencia cierta, sino se puede intuir. Así, el rol del médico es el de ser un mediador. Es un instrumento de la curación, un instrumento de la restitución a la situación inicial, pero no es el que cura, es el instrumento de la divinidad. Estos tipos de concepciones son las de los pueblos del antiguo Oriente Medio o de la Mesopotamia. Más allá de las concepciones, de la forma de entender la enfermedad, también existe la forma de tratar la enfermedad. Y mucho de eso tiene que ver con el conocimiento del empírico y con la experiencia. Por ejemplo, una compilación de esas experiencias y tiene que ver con el Código de Hammurabi, que no solamente tenía que ver con la ley del talión, de la restitución, sino también ya estipulaba cómo eran los actos médicos, cómo se deberían retribuir económicamente y cómo se debería hacer en los casos de mala praxis. Pero por sobre todo implementa o reglamenta las nociones de higiene pública. Tan importante es hasta hoy que con la mano izquierda es la mano con que se come y que se saluda. Perdón, digo, la mano derecha y no con la izquierda. ¿Sí? La mano derecha es la mano para saludar y para comer y la izquierda no. Luego con los griegos, ya más cercano al año cero de la era común, si bien permanece este paradigma ontológico, porque sigue relacionado con la transgresión, se introduce
una racionalidad distinta, una causalidad, y una racionalidad que tiene que ver con el balance, con el equilibrio, y la posibilidad de recuperar ese balance por medio de la medicina empírica, por medio de la recuperación o de solucionar esos factores externos que estaban provocando el desbalance. Con Hipócrates, el paradigma del equilibrio tiene su máximo desarrollo. Es reconocido como el fundador de la medicina occidental. Y justamente por eso es porque sienta las bases de la noción de salud como equilibrio, que es intrínseca a nuestra forma de entender actual y pilar de la medicina moderna. Entonces, la enfermedad se la entiende como la consecuencia de la exposición a ciertos elementos físicos, por lo tanto externos al individuo, que provocan ese desbalance. Era entendido en ese momento ese desbalance como la causa causado por la mezcla inadecuada de humores. Ahora lo podemos entender de otra manera, pero la noción de balance empieza aquí. También plantea que Hipócrates era una divinidad, se transformó en un dios para él. Esas son las explicaciones. Y que tenía dos hijas, Higia y Panacea, que es en realidad es la metáfora a través de la cual la medicina o la salud produce sus efectos. Higia y Panacea son similares a higiene y panacea. La panacea tiene que ver con la cura, con el remedio, y la higiene con la prevención. Entonces, la base de las nociones modernas ya de la medicina occidental ya están planteadas aquí. Están planteadas aquí porque ya son los modos de acción de la medicina para recuperar la salud a través de la curación, que sería la panacea, y de la higia deviene lo que nosotros entendemos por higiene. Esta noción de balance no siguió, noción de los griegos de balance, no siguió acelerándose o teniendo su inercia durante la Edad Media, sino que se retrotrajo a la visión eh, de. Se retrotrajo a una visión más ontológica, anterior, donde lo religioso pesaba mucho. El desarrollo de la medicina árabe empírica decae por un lado, porque se retiran de la península ibérica, y por otro lado, un frente interno que dentro dentro de los pueblos árabes, los que ascienden al poder son los mamelucos, y no los árabes que ya existían en España, que no continuaron, no continuaron con los desarrollos científicos y fueron los que quemaron la biblioteca de Alejandría. Entonces, tampoco hubo por el lado de la parte árabe mayores desarrollos. Otro punto de la Edad Media son los hospitales. Nosotros tenemos como concepto de hospital, digamos, hospital, tenemos hospital, pero no casa de salud o casa de enfermos. Y esto es porque los hospitales estaban relacionados con los hospicios o con la iglesia, tenían un origen ahí, y no eran casas de curación, sino que eran repositorio de personas para que se curaran o murieran. No el concepto de hospital, la idea de hospital de la Edad Media inicial, no es el hospital que entendemos ahora, que es el lugar donde que a través de la medicina se restablece la salud o se curan las personas. Esto significa que eran desmedicalizados, no eran atendidos por médicos, sino por monjas. Y a su vez, los médicos de la Edad Media no podían tocarle el cuerpo, no podían hacer cirugía. Quienes hacían cirugía eran los barberos o cirujanos barberos. El tratamiento principal que se usaba era la sangría, a través de la realización de cortes o la aplicación a través del uso de sanguijuelas que chupaban la sangre. Este hincapié en el tema de la sangría es clave, porque en la Edad Media la sangría fue parte esencial de la práctica médica. Por ejemplo, la escuela de Salerno, en el siglo XII, afirmaba que
Su ejercicio purga el cuerpo, refuerza la memoria, limpia la vejiga, deseca el cerebro, calienta la espina dorsal, aclara el oído, alarga la vida y ahuyenta las enfermedades. Todo una serie de aseveraciones que no eran contrastables empíricamente. Se recuerda que en la Edad Media las cirugías estaban prohibidas por la Iglesia, no existía experimentación. Recién para fines de 1200, 1300 empiezan las primeras universidades, pero estos médicos no operaban y no existía esa experimentación. Recién para el Renacimiento empieza la experimentación, empieza lo que se conoce como el nacimiento de la clínica, empiezan a mapearse, en sentido, empieza a dibujarse el cuerpo humano a través del uso de cadáveres, la investigación con cadáveres, esos dibujos que uno ha visto de anatomía son de esa época y empieza el tráfico y el negocio del tráfico de cadáveres. Entonces, haciendo una parada acá en estas formas, para poder concentrarse sobre las formas de entender o de paradigmas de salud y enfermedad, o de enfermedad que existen o ya han existido, hemos visto dos nociones hasta ahora. La que tiene que ver con lo ontológico, la que tiene que ver con el equilibrio, dos formas de entender a la enfermedad, o la ausencia de enfermedad, o la búsqueda de la desaparición de la enfermedad. Estas dos están presentes en la actualidad. La primera representa algo inespecífico, la enfermedad no es una entidad difusa, no hay una causalidad clara, por algo será. Es abstracta, asociada a algo, tiene que ver con los aspectos religiosos, o con pensamientos de tipo mágico y no lógico-racional. Luego, con los avances de la medicina y el estudio de los trastornos, el estudio a través del diagnóstico y el análisis de los síntomas por parte de los médicos a partir de 1600, 1700, se va estudiando la evolución de las enfermedades en las mismas personas y se va pudiendo discernir cuáles síntomas corresponden a distintas enfermedades, a cuáles enfermedades. Entonces se va construyendo esa noción de al conjunto de síntomas es una enfermedad y no es otra, a través de todo este nacimiento de la clínica y de la medicina moderna que conocemos hoy, que también pasa a formar lo que entendemos a nosotros actualmente como un enfermo. Enfermo, paciente y todo ese tipo de significados. Pero por sobre todo tiene que ver con un desequilibrio. Un desequilibrio a causa de factores externos de los cuales la persona no es culpable. Puede tener una deficiencia de una baja de defensa, pero no tiene una culpable, no es consciente, no es culpable de una transgresión, no lo hizo de manera voluntaria y a propósito. Por último, tenemos un tercer paradigma que ya es más del siglo XX, que no reemplaza a los anteriores, pero da a entender otras formas de enfermedad. Cada paradigma de enfermedad o modelo de enfermedad sucede al otro y es consecuencia de la superación del anterior. Sin el anterior no podría, emerge a partir de la superación del anterior. Sin que el anterior fuera entendido y fuera superado ese paradigma, no podría aparecer. Dentro de lo que es el tercer paradigma de las enfermedades crónicas y degenerativas, quiere decir son enfermedades en las que se puede sobrellevar la vida, así que se puede vivir. Son enfermedades que pueden tener secuelas o puede la persona son enfermedades que puede llevarlas y puede ampliar su espectro de actividades o su espectro de vida. Por ejemplo, el cáncer como enfermedad no existía hace miles de años, 1000 años, entendido como la entidad que la conocemos ahora. Los síntomas existían, pero no se configuraba esa enfermedad. Tal vez pasaban desapercibidos hasta que la persona se moría. Entonces, se morían, pero no de una enfermedad conocida. De algunos síntomas y dejaban de trabajar o dejaban de tener sus actividades, las personas se morían. Pero no configuraba una enfermedad como la entendemos en estos momentos.
Porque ya para el siglo XVII ya se empiezan a estudiar los síntomas que llevan a una o cual enfermedad. Entonces se empieza a estudiar la etiología o el desarrollo de la enfermedad y cuál podría ser su tratamiento. Tal es el caso de la tuberculosis en Inglaterra y de Ramazzini en Italia con las profesiones, las actividades y las profesiones que enferman. Entonces se va analizando qué cosas, qué factores son los que producen tales o cuales síntomas que conducen a tales o cuales enfermedades. Se va haciendo todo ese proceso de entender la transmisión, la generación y la transmisión de la enfermedad, más allá de no contar con instrumentos de medición como un microscopio. Esto es, aparece la medicina, aparece la clínica tal como la conocemos, y antes de que existiera el microscopio. Se empieza a dar más importancia al detalle de los signos, de los síntomas, y aparece el enfermo como condición social, en el sentido que es un enfermo que tiene un tiempo de enfermar. Esto es, la enfermedad evoluciona en la persona, no es que directamente cae postrado y al tiempo muere, como sería en el caso de las enfermedades como la peste paradigmática de 1300 de la peste negra, esas enfermedades que se llevaban a un tercio de la población. Ahora se sabe cómo y por qué se puede contagiar. Con Jenner se empiezan con las vacunas, se empiezan a desarrollar métodos para poder aliviar o evitar las enfermedades. A través de la posibilidad de estudiar ese devenir o cómo se produce la enfermedad en la persona, se la puede estudiar y se puede descubrir o conocer cuál es su historia natural, su evolución, a través de los síntomas. Y entonces aparece la terapéutica, aparece la posibilidad de la curación o de solucionar los síntomas. En principio fue el aislamiento, que es parte de la concepción ontológica, el aislamiento de las personas infectadas, pero luego dio lugar a medidas farmacológicas, a medidas de higiene personal. Y esto hace que la persona que se enferma permanezca más tiempo, viva más tiempo enfermo y se la pueda estudiar. En el sentido que se conocen los síntomas desde que comienzan hasta que se desarrollan. Y eso va generando una idea y una visión de lo que es el enfermo, la persona enferma. Se reconocen inicialmente los síntomas iniciales y luego los posteriores. Y hay una causalidad. Entonces aparece el rol del paciente como lo entendemos ahora. Paciente en el sentido de que espera, un rol pasivo, donde es el médico o el profesional que hace las curaciones, en un lugar especial. Entonces, esta concepción dinámica que se aplica a las enfermedades infectocontagiosas, con la aplicación del microscopio, con la invención del microscopio y todas esas tecnologías produjeron, y las vacunas, por supuesto, produjeron a principios y mediados del siglo XX avances tremendos en la salud de las personas, en el restablecimiento de la salud, en la curación y también en el evitar enfermarse de grandes poblaciones. Quiere decir que tuvo éxito. Y este éxito y esta eficacia de la medicina curativa y de la higiene, de los planteos de higiene pública en atacar las enfermedades transmisibles, recordar el tema del cólera, ¿sí? Del cólera de las ciudades, alcantarillas, separar los baños, hizo que otras enfermedades aparecieran, ¿sí? Otro patrón de enfermedades aparecieran, y que se empezaran a notar que eran algo distintas de las infectocontagiosas, que las ya conocidas. No es que no existieran, sino que no eran tan evidentes. Y acá en este punto estamos tomando nota de algo. Las enfermedades no desaparecen, sino que un patrón de enfermedades es reemplazado por otro patrón de enfermedades. Y esto tiene que ver con las transiciones epidemiológicas.
aspecto que lo veremos luego. La eficacia en combatir la enfermedad transmisible da como resultado la curación sin secuelas y con secuelas. Y también de la aparición, o mejor dicho, que empiezan a notar las enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas. Volviendo al paradigma de enfermedad, se tratan de enfermedades que son reconocibles, que tienen fases de evolución, porque lo que la persona que está enferma se le asigna un rol social, también como en la anterior. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En este caso, estas enfermedades, al no tener un patrón infectocontagioso, no provocan esa situación de tener que ser paciente en el sentido de estar aislado y en reposo. No requiere aislamiento porque el aislamiento corresponde al patrón de las enfermedades contagiosas, infectocontagiosas, y estas no lo son. Son enfermedades que son degenerativas, autoinmunes, pero que no producen contagio. Y esto es un punto muy central de este paradigma, porque tiene que ver con la capacidad de la persona de relacionarse. Si en el otro punto en el otro paradigma, el enfermo tenía que recluirse hasta estar sano, ¿sí? Hasta pasar el punto de no contagiar y poder recuperarse, en este punto la persona no lo necesita, porque no produce o puede producir un daño respecto de lo colectivo, sino que inclusive puede ser que no se noten sus síntomas, pues justamente después los síntomas que tiene son sobre la misma persona y no producen efectos hacia afuera. Y esto es un cambio muy grande porque permite que se siga relacionando, que no tenga que aislarse, sino que pueda seguir en relación eh, con las otras personas, con otros sujetos. Quiere decir que puede seguir trabajando y ser parte y no ser excluido, como lo es el paradigma del enfermo que tiene que estar aislado. En este caso sí existen estadios donde la persona necesita recuperarse, pero no es que tenga que recuperarse o situaciones de debilidad o en algún momento donde ya no es, donde ya no hay más terapéutica que se pueda hacer, pero en su mayoría pueden seguir ejerciendo su función social sin inconvenientes. Mejor dicho, sin inconvenientes sociales, solamente inconvenientes que tengan que ver derivado de su padecimiento. Entonces, acá, paciente ya no es sinónimo, ya no tenemos la imagen de una persona en la cama, no es un sujeto pasivo, es un sujeto que demanda. Por eso existen muchas asociaciones relacionadas con pacientes, usuarios y familiares de enfermedades crónicas degenerativas como esclerosis múltiple y similares, porque son pacientes, o son mejor dicho, son personas que están enfermas, pero pueden seguir con su vida de alguna manera y que necesitan seguir con su vida, ejercer su rol social. Entonces, esta tercera forma de entender o paradigma tiene que ver de lo crónico degenerativo con este rol del enfermo. Enfermo es un paciente que espera, que no productivo, pero también empieza a verse que la enfermedad, en este tercer paradigma de las enfermedades crónico-degenerativas, la enfermedad no define a la persona. La persona es más que la enfermedad, en el sentido que es parte de él, pero le permite seguir teniendo un rol social más allá del rol de enfermo. Entonces, ¿cuáles son los hitos que tienen que ver con esta noción?
la centralidad del trabajo, desde el siglo XIX en adelante, el desarrollo industrial, asalariado, toda esta relación entre salud y trabajo y necesidad de estar sano, y la capacidad para poder estar sano y restaurar la salud. Porque la enfermedad es la incapacidad para poder tener todo eso.